Comenzamos este 15º domingo después de Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando, implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios misericordioso, que ha dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace Hijo de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, te suplicamos que tu continua piedad purifique y defienda a tu Iglesia, y por cuanto ésta no puede continuar en seguridad sin tu socorro, presérvala siempre con tu ayuda y bondad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del Santo Evangelio para este domingo lo encontramos en el capítulo 20 del libro de Mateo, versículo 1 al 16, que nos habla sobre los obreros de la viña. Y dice así: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y le dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y le dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y la recibieron murmurando contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado solo 1 hora, y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No te es lícito hacer lo que yo quiera con los míos? ¿O tienes
envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán primeros y los últimos primero, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Vamos a confesar todos juntos nuestra fe cristiana con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, versículos 12 al 14 y 19 al 30, escuchamos la lectura. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Porque sé que por nuestra razón y oración y administración del Espíritu de Jesucristo, estoy resultado en esta liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambos casos estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí en Cristo Jesús y por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, siga vosotros estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo con la fe por el Evangelio. Y en nada intimadamente por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hasta aquí la lectura de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Queridos hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, este relato del apóstol Pablo nos coloca a nosotros en una situación de tensión, de combate de la fe. Muchas veces hablamos como iglesia que nuestra acción social o ayuda al prójimo involucra también la visita a los que están en la cárcel por causa de los errores que cometieron en su vida. Pero a nadie le gustaría estar en ese lugar por causa de una injusticia o por causas
derivación de otro tipo de calidad. Y pensamos que los que están en la cárcel no merecen conocer a Cristo, conocer al Señor. Y ese deseo de que ellos no conozcan es porque ellos también lo merecen, ya que se portaron mal, no merecen tampoco la salvación. ¿Acaso nosotros no estamos esclavizados en nuestra propia cárcel, que es nuestro cuerpo? Que si Cristo no hubiese abierto las puertas del corazón y nos hubiese dado el perdón de pecados, la vida nueva y la salvación, no estaríamos en la misma condición de estar presos en este mundo y en el pecado. Para el apóstol Pablo, esto de estar en la cárcel fue bueno para la proclamación del Evangelio, porque todos dentro del lugar donde él estaba, aquellos que cuidaban la cárcel, aquellos que custodiaban la entrada y la salida de los presos, aquellos que eran los jefes sobre ellos y parte de los que gobernaban el lugar, todos sabían que Pablo era inocente y que había sido colocado en la cárcel por haber usado la palabra del Evangelio y era para ellos una ofensa, era algo que ellos no podían aceptar. Tal vez tú pienses que hablar de Cristo te puede traer problemas, te puede traer conflictos con tu gente, con tus amigos, con tus familiares. Pero el mismo Dios dice que aquel que usa la palabra del Evangelio, palabra de salvación, palabra de arrepentimiento y de perdón, puede entender también lo que dice justamente esto, que Él va a abrir las puertas del corazón de las personas para que sean liberadas y vean la luz del Evangelio, alcancen el perdón de los pecados y la vida nueva en Cristo Jesús. A veces un cuerpo enfermo, postrado en una cama, también es una cárcel para esa persona. Y toda la vida espera el momento en que Dios lo libere de ese cuerpo de enfermedad y alcance a través de la muerte el reino de los cielos. Y aquellos que estamos libres, que no tenemos que estar sujetos a una cama o un lecho de hospital, pareciera que no nos damos cuenta de la necesidad de que cada día el perdón de los pecados es necesario en nuestra vida. Pero todas las cosas, sean de la vista que lo veamos, todo sirve para el Evangelio de Cristo. A veces decimos que la iglesia y la predicación es el Evangelio, que es el único medio donde escuchamos la palabra. Pero aquel que no comparte la palabra del Evangelio, estando con un vecino o amigo cercano, conociéndolo en todos los aspectos de la vida, pero no en el aspecto espiritual o de la religión, también está encerrado en su propia vida y no permite que el Evangelio salga hacia la vida de otras personas porque él la encierra, porque tiene temor de que sea encarcelado o insultado o maltratado o ofendido o despreciado por su fe. Todo eso sufrió el apóstol Pablo y él sabía que lo mejor era partir a su edad. Pero si esto servía para la obra del Evangelio, él permitiría quedarse un tiempo hasta que Dios diga lo contrario. A veces las oportunidades del Evangelio llegan de forma espontánea. Y a veces pensamos que prepararnos adecuadamente para llevar el Evangelio de Cristo a otras criaturas es algo que lleva una preparación. Sí, todo tiene una preparación en la vida. Para que yo pueda aprender a leer, tuve que prepararme a conocer las letras y unir las letras en sílabas para producir después la lectura. Para poder estudiar la palabra también fueron una cantidad de años en la preparación. Y aquellos que fueron preparados para anunciar el Evangelio, como en el caso de los apóstoles y los discípulos de Jesús, también llevó su tiempo. Y a veces escuchamos que es espontáneo.
Pero para poder hablarlo espontáneo, tiene que haber un conocimiento previo. Tiene que haber un haber leído, orado, llorado y haber prestado atención. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Para que tú te des cuenta que no sos vos, sino es Cristo que hace la obra. Muchos, como en el caso de los obreros del Evangelio, piensan que al llegar primero van a tener el primer lugar en el reino de los cielos. Y los últimos, los que escucharon la palabra 1 o 2 horas antes de morir, no merecen ni siquiera una pequeña parte del cielo. Pero en el tiempo de Dios, Él nos llamó al principio, o nos pudo haber llamado en el medio de nuestro tiempo, o como el malhechor en la cruz, un momento antes de morir, reconoció su pecado, se arrepintió de ese pecado y reconoció en Cristo a su Salvador. A veces, estando todo tiempo en la iglesia, pensamos que por estar en la iglesia, pero sin creer en Cristo y participar de los cultos, las oraciones y todas las actividades de la iglesia, uno entra automáticamente en el cielo. En verdad, sí, el Señor salva por la fe, pero también quiere que manifestemos nuestra fe, porque la fe sin obras es muerta, y la manifestación de la fe no es solamente amarme yo a mí mismo y decir que estoy en la fe, sino también amar al prójimo y principalmente a aquel que no conoce a Cristo. Ese es el trabajo del Evangelio, como tuvo el apóstol Pablo. Está bien que el apóstol Pablo estuvo en las sinagogas, lugares que ya habían sido evangelizados, y de ahí partió a otros lugares, a las plazas, a los pueblos, a las casas de las personas, y ahí dio testimonio de fe. Y fue escuchado y se movió al arrepentimiento a esas personas para alcanzar la salvación. Y ahora que estaba en la cárcel, se daba cuenta de que no estaba confinado a un lugar de 4 paredes, una ventana y una puerta, sino que también veía más allá de lo que el Señor estaba haciendo, de que Él, que había comenzado la obra, seguía la obra a través de los otros, sus hermanos en la fe, que estaban libres para llevar el Evangelio. Pero Él también enseñaba y predicaba y cantaba en la cárcel para manifestar la fe en Cristo Jesús. El cristiano no puede quedar callado cuando sabe que tiene que comunicar el Evangelio. No lo hace por obligación, lo hace porque ama a Cristo y a su hermano. Pero también el apóstol nos dice que el sentido del Evangelio es algo caro para nosotros. Es algo valioso que no debemos perder. A veces por las circunstancias de la vida, pensamos que nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra enfermedad, nuestra economía que se cae por el piso, nuestro distanciamiento de nuestra familia porque quedamos solos, o por la circunstancia que ustedes quieran poner, pareciera que el Evangelio se enfría. Pero una vez que el Espíritu sembró el Evangelio en nuestro corazón, puede brotar como la semilla en cualquier momento cuando es regada por el Espíritu. Y esa es la función del cristiano. Puede en algún momento estar callado y guardado en su casa, pero cuando le toca hablar de Cristo, Él se presenta delante del Señor y dice, heme aquí, yo voy, Señor. Y eso es lo que queremos como iglesia. No estar callados, pero darse a conocer como el apóstol Pablo, que por estar en la cárcel siguió manifestando el Evangelio de Cristo. A ti te toca como hermano y hermana dar ese conocimiento, porque también somos responsables ante Dios si no hablamos de que esa persona se pierda. Ahora es el tiempo de la salvación. Ahora el Señor te llama a que uses tu conocimiento para que otros puedan conocer a Cristo. Y uses también la oración y tus dones para que la iglesia se expanda y llegue hasta los confines de la tierra y llegue a ser tocado todo aquel que aún no fue tocado por el Evangelio, que está en sus propias cárceles de cuerpo y de su alma,
y que está con problemas, preocupaciones, y está con otras ideas, otros pensamientos, otras ideologías que no le permiten ver la luz del Evangelio. El Evangelio fue dado y está escrito en la palabra. Ahora tú lo puedes usar y Él puede abrir las puertas y los corazones de aquellos que viven encarcelados en sus propias ideas y puedan alcanzar el perdón, la vida nueva y salvación. Que Dios permita que cada uno lo pueda hacer dentro de su ámbito, de su familia, de sus amigos, de su trabajo, y donde le toque hablar del Evangelio, porque tiene poder para cambiar y ha cambiado nuestra vida para eterna salvación. Que así sea con ustedes ahora y siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en estos tiempos de silencio, de muchas de las cosas que no escuchamos o no queremos escuchar, pero tu palabra sigue hablando a través de tus hijos, y una palabra preciosa como esta no la puede detener ni el diablo, ni el mundo, ni nuestra propia carne. Y para que llegue a cumplirse como tú dices en la palabra, mi palabra baja, riega y hace germinar la tierra y da fruto al que siembra y al que oye. Creemos también hoy que la palabra entra en el corazón de las personas que están encerradas en sus propias ideas, pensamientos y en su propia carne y cárcel. Y que abras las puertas para que sean liberados del pecado, se arrepientan del mismo, cambien su vida y sean buenos hijos e hijas de Dios. También te pedimos para que cuides nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, para que mientras estemos en esta tierra podamos proclamar el Evangelio de Cristo. Pero a través de la palabra queremos pedirte también por nuestras personas que están enfermas, por nuestros parientes que están lejos, por nuestros gobernantes, por las autoridades que manejan esta situación en esta época de pandemia y por todas aquellas personas que de alguna u otra manera han podido darnos un poco de consuelo a través de la palabra, a través del video, a través del audio y a través de la presencia física a la distancia. Tú tienes en nuestras manos tu vida, la vida nuestra que es Cristo. Vivir para Cristo es todo, vivir sin Cristo es muerte y es separación. Quédate con nosotros en este día, Señor. Bendice y protege a cada uno de nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que nos enseñó a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibid la bendición del Señor. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Me guía Cristo con su amor, me guía siempre mi Señor. Él me dirige a serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En las tristezas y el dolor me da consuelo mi Señor. En dulce paso, en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él,
con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Señor Jesús, y no dudar, pues solo quien te sigue fiel podrá decirme guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar y ya mis ojos al cerrar, no habrá en mi corazón temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor.